Hola, esto es Código JS. En este vídeo os voy a enseñar algunas propiedades de CSS que seguramente no conocíais o no utilizáis. La primera propiedad de la que vamos a hablar es Clip Path, que delimita el área visible según unos parámetros y formas que le pasemos. Por ejemplo, vamos a hacer visible un área circular en este texto. Tenemos una multitud de valores posibles. Os dejo el link en la descripción del vídeo. La segunda propiedad que vamos a ver hoy es Quotes, que nos permite asignar un tipo de comillas a un elemento del HTML. Esta propiedad trabaja codo con Before and After, ya que si no los utilizamos no se verá el resultado. Si no especificamos las comillas o el símbolo que queramos poner, se aplica uno por defecto. También podemos poner otros símbolos que no sean comillas. La última propiedad que vamos a ver en el día de hoy es Line Clamp, que delimita el número de líneas visibles de un texto, añadiendo 3 puntos al final. Hay varios requisitos. El primero es que el display debe ser WebKit Box. Debemos añadir la propiedad WebKit Box Orient en vertical, y es recomendable usar Overflow Hidden. Y estas son 3 propiedades más que puede que no conocierais. Si os gustan estos vídeos no olvidéis suscribiros, dar like y comentar propiedades raras que conozcáis. Nos vemos en el próximo tutorial.